A continuación, nuestra siguiente conferencia. Desde Chile, el Dr. Luis Lira presenta el tema ¿Cómo saber si mi hijo tiene una dermatomiositis? Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Hablar somos todos. Qué gusto de saludarlos a todos. Me siento sumamente honrado de participar en este 7º Congreso de Pacientes con Enfermedades Reumáticas. A mí me han pedido que hable el tema cómo saber si mi hijo o mi hija tiene una dermatomiositis. Soy el doctor Luis Lira, yo soy reumatólogo infantil de Chile, fui presidente de la Sociedad Chilena de Reumatología y actualmente me dedico a la bioética y soy presidente del Comité de Ética Científico del Hospital de Carabineros de Chile. ¿Qué es lo que vamos a comentar en estos 10 minutos? Vamos a hablar un poco de qué es lo que es la dermatomiositis juvenil, cómo se presenta en los niños y cómo hacer el diagnóstico. Ahora, las banderas rojas precisamente se trata de cuándo sospecharla, es decir, cuándo vamos tempranamente a pensar para poder tomar las medidas necesarias para que tenga mejor pronóstico. Y también hablar en términos generales cómo se trata y cuál sería su pronóstico. Entonces, la dermatomiositis juvenil, primero que nada, tenemos que decir, es una enfermedad autoinmune, es decir, las propias defensas naturales que tiene el organismo, en el fondo, pero se produce una distorsión y empiezan a actuar en contra del mismo organismo. Y se ha hecho una limitación desde el punto de vista convencional que se hace el corte a los 16 años. Cuando se manifiesta antes de los 16 años, hablamos de dermatomiositis juvenil, y cuando se presenta después de los 16 años, es la dermatomiositis del adulto. ¿De qué se trata esto? Se trata en el fondo de una inflamación de los vasos sanguíneos pequeños, lo que se llama una vasculitis, que seguramente ya ustedes han escuchado mencionar varias veces. ¿Y qué es lo que deduce esto? Una falta de fuerza, una debilidad de la musculatura proximal y en el fondo simétrica en el organismo. Junto con eso, ¿qué ocurre en el laboratorio para poder sospecharla? Se elevan unas enzimas que tienen que ver con la inflamación del músculo, las enzimas musculares. ¿Y cómo se sospecha desde el punto de vista cutáneo? Además de toda la clínica la falta de fuerza, estas lesiones que son típicas, que sería un eritema, que como ven en la fotografía acá, es un eritema rojo violáceo que se llama heliotropo, digamos, para recordar una flor que es más o menos de este color rojo vinoso, que afecta en general la zona perucular, produce un poquito de edema de los párpados y también la carita. Y también otra lesión que es característica son unas lesiones a nivel de las manos, que serían las pápulas de Botrón, que ya se las voy a mencionar en fotografía. Ahora, se clasifican dentro de un gran grupo de todas las enfermedades que tienen que ver con las inflamaciones musculares, idiopáticas, es decir, de causa desconocida. Y afecta entonces, según el nombre, la piel y los músculos mediante la inflamación de estos vasos pequeños, pero además de la piel y los músculos puede afectar cualquier órgano, se trata de que haciendo diagnósticos muy tempranos y aplicando las nuevas terapias en forma efectiva, ha mejorado mucho el pronóstico de esta enfermedad en nuestros niños. De eso se trata de lo que estamos conversando ahora. Ahora, desde el punto de vista de la epidemiología, esto es una patología bastante poco frecuente. Se dice que la incidencia anual, es decir, los casos nuevos en un año en los Estados Unidos, sería de 1 por cada 3.200.000 pacientes menores de 17 años. Como ustedes ven, es bastante baja, pero esta incidencia puede cambiar de zona geográfica, por eso que es importante que se hagan estudios
epidemiológico en las distintas partes. O sea, cada uno de los países de ustedes tiene que haber registro de más o menos con qué frecuencia se presenta esta enfermedad. En general, se presenta en promedio, se inicia más o menos en promedio a los 7 años, pero más o menos se dice que la cuarta parte de los casos se da en niños menores de 4 años. Hemos tenido niños y niñas muy pequeñitos con la enfermedad y predomina en el sexo femenino, mucho más frecuente en las niñas. Como habíamos dicho, la causa, la etiopatogenia, es desconocida, pero se sabe que hay una predisposición genética con la cual se nace junto con estas condiciones inmunológicas que se predisponen junto con todos los elementos ambientales, que sería la perigenética y el papel de algunos desencadenantes, como las infecciones, habitualmente las infecciones virales. Generalmente se habla mucho de los enterovirus, entre los cuales está el virus Coxsackie, se ha hecho muchos estudios, y también la luz ultravioleta. Por eso que la protección con pantallas solares es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se presenta la infancia? Se presenta de distintas formas. Puede ser de un comienzo abrupto, pero en general es de un comienzo alargado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos síntomas constitucionales, es decir, síntomas vagos en los cuales el niño o la niña no se sienten bien, empiezan con inapetencia, empiezan con malestar general y en algunas circunstancias puede haber fiebre, a pesar de que no es lo más característica, baja de peso, etc. Y también las manifestaciones musculoesqueléticas que habíamos dicho que se manifiestan fundamentalmente por la falta de energía y falta de fuerza muscular. Y también estas manifestaciones de la piel, que sería el eritema facial heliotropo y las pápulas de Gottron, que sería lo más característico, pero las lesiones se dan en toda la piel, especialmente en la superficie de extensión, en la cara anterior del tórax, se puede encontrar en distintas partes del cuerpo. Se puede manifestar en algunas circunstancias con calcinosis, es decir, aparecen unas protuberancias duras que es de acúmulo de calcio, que a veces se abren en las heridas y puede haber una especie de arenilla que se va exponiendo a la superficie. Pero también entonces puede afectar el tubo digestivo con problemas gastrointestinales, una lipodistrofia, que es una alteración de la grasa subcutánea en que habitualmente se consume esa grasa, quedan los niños muy enflaquecidos o se va redistribuyendo esa grasa. Y también, en algunos casos más graves, compromiso cardiopulmonar, y hay una forma más rara, que es bastante más difícil de diagnosticar y manejar, que se llama dermatomiositis amiopática. Es decir, que en el fondo tiene toda la clínica que he visto del compromiso de la piel, pero que no hay una manifestación de compromiso muscular. Ahora, acá hay algunas imágenes para que ustedes vayan recordando. El eritema, el heliotropo, es esta planta de color rojo vinoso, por eso, como ustedes ven en esta pequeñita, que es una paciente nuestra, que se ve que está en torno a los ojos, algunos le ven como anteojeras, como ojitos como de mapache, y puede haber un poquito de edema de los párpados, y también compromiso de las mejillas, respetando estos surcos que son nasogenianos. Y entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con el lupus, que ya lo han comentado, lo van a comentar, que tiene la mariposa lúpica. Por eso que el diagnóstico diferencial a veces es muy difícil entre una u otra enfermedad. Acá tenemos el compromiso muscular, que es proximal, es decir, no tienen fuerza, y en este caso, en la cintura escapular, no tiene fuerza para levantar la cabecita. Y eso es lo que llama mucho la atención y que es uno de los signos de alarma de que algo está sucediendo. Acá tenemos lo que son las lesiones de Gottron, que son características. Son estas lesiones a nivel de la superficie
de las articulaciones de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Estas son manifestaciones de vasculitis. También algunos le llaman las placas de colodión. Acá ya hay signos de cicatrización. Inicialmente se produce enrojecimiento de esta zona. Por eso que una de las cosas más llamativas cuando estamos recibiendo un niñito o una niñita con una dermatomyositis, fijarnos muy bien en las manitos. ¿Ah? Y a veces nos llama la atención, los papás nos dicen, ¿qué tienen las manos? Mire qué cosa más rara. Entonces, eso es característico, que se llama signo de Gotrón. Acá tenemos un Gotrón más antiguo, con síntomas ya de atrofia, ¿ya? Como ustedes ven, en las interfalángicas, en la metacarpofalángica, las interfalángicas proximales, eso es muy típico. Uno ve estas manitos y uno inmediatamente, el reumatólogo o inmunólogo infantil, hace el diagnóstico. Y acá tenemos algunos elementos de la lipodistrofia en un paciente más grande, en que uno ve que se ha consumido absolutamente la grasita subcutánea. Acá tenemos una paciente nuestra que ya es adulta, que en ese entonces tuvo una lipodistrofia muy, muy extrema, y ustedes ven ese compromiso, como ven las extremidades, como ven las manitos, su carita. Entonces todo eso está dentro del proceso de la dermatomiositis juvenil. Ahora, hablando un poco de estas lesiones que se llaman calcinosis, en algún momento de la enfermedad, y esto le da como más un factor de mayor, de un pronóstico más complejo, es la aparición de estos grupos cálcicos como masas cálcicas. A veces son muy grandes. Si tomamos una radiografía, se ve que se refleja en la radiografía, son acúmulos de calcio que a veces se drenan solo, pero a veces hay que intervenirlo y hay que tener mucho cuidado porque se sobreinfecta. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por unos criterios de adulto, que serían los criterios de Bohan y Peter, que vienen del año 1975, pero se están haciendo permanentemente estudios para validarlos en niños, porque probablemente tengamos nosotros algunas diferencias para hacer el diagnóstico. Pero en este momento se basa en los cambios de la piel, que ya habíamos notado, que ese signo tiene que estar para el diagnóstico, que sería el eritema de la carita, el heliotropo con las pápulas de Gotrón o signo de Gotrón, y el compromiso de la carita, en el tórax y las zonas extensoras de la extremidad. Segundo, la debilidad muscular simétrica proximal, la elevación de las enzimas a nivel del laboratorio, la creatinfosfoquinasa, la dehidrogenasa láctica, la la aldolasa, etc. Y también se hace, uno de los criterios es hacer una electromiografía para ver cómo es el patrón de la conducción nerviosa, y esto muestra un patrón que habla de inflamación muscular y signos de denervación, para hacer una comparación con problemas neurológicos. ¿Ah? Entonces habla de compromiso muscular en la electromiografía en relación a diagnóstico diferencial de compromiso neurológico. Y lo que nos da como el signo absoluto de certeza sería el estudio de la biopsia muscular, sacar un trozo de piel con músculo en que se muestran las lesiones de vasculitis, que sería necrosis e inflamación. Ahora, el diagnóstico, la presencia, se basa con la presencia del primer criterio, que sería el eritema y las pápulas de Gotrón, más dos de los siguientes criterios. Pero ¿qué está sucediendo? Afortunadamente, con el tiempo han emergido nuevas técnicas que hacen que cada vez puedan ser menos invasivos los estudios, porque la electromiografía, los que saben y los que se han hecho o los que han hecho a sus niños, saben que es un examen muy complejo en niños, muy difícil de interpretar y es muy doloroso. Y por otro lado, también la biopsia, llegar a la intervención para una biopsia también es una cosa invasiva. Entonces hay nuevas técnicas. Por ejemplo, ha emergido la resonancia nuclear magnética, que nos da una imagen bastante importante de cómo está la inflamación muscular. Y también hay un estudio de laboratorio en que se hace estudio de anticuerpos específicos
para miositis. Acá se hace un panel de anticuerpos para miositis y con eso podemos ver qué tipo de anticuerpos existen en nuestro paciente. Por ejemplo, anti-Mi2 en el 5% de los casos, la antisintetasa en el 5 al 10%. ¿Y esto por qué es importante conocer esta situación? Porque de acuerdo a esto podemos ver qué complicaciones puede tener. Sabemos que los pacientes y las pacientes que tienen antisintetasa positivo pueden tener un peor pronóstico porque tienen mayor compromiso de la piel y tienen mayor compromiso articular y tienen mucha propensión a hacer compromiso respiratorio severo. También anti P155 en un 30%. Es decir, se hace un perfil de estos anticuerpos que se toman a través del examen de sangre. Ahora, últimamente se sabe que para ver cómo va la actividad de la enfermedad, se puede hacer el estudio de un factor de coagulación, que es factor de von Willebrand, que muestra que esto, si está elevado, hay lesión del endotelio, es decir, vasculitis. Y como habíamos dicho, la resonancia nuclear magnética con espectrometría, que es un nuevo examen que muestra también, además de la imagen del músculo, muestra cómo está el metabolismo del músculo y esto permite hacer un seguimiento de la enfermedad. ¿Cuándo sospecharla? Estas son las banderas rojas y esta es la gran pregunta de esta charla. Primero que nada, sospechar cuando tenemos a nuestro niño o nuestra niña con un cuadro extraño, larvado, que lo empieza a comprometer el estado general, que tiene lesiones, que hacen sospechar una alergia rara. Es una alergia que no responde a los antialérgicos. Muchas veces son niños que van de dermatólogo en dermatólogo y no responden bien y empiezan a presentar cronicidad y la evolución en el tiempo. Son niños que tienen poca energía y de repente empiezan a manifestar algún compromiso de falta muscular, les cuesta levantarse en la mañana, van a empezar a tener problemas para bajarse de la cama, para levantarse de la cama, para darse vuelta en la cama, ¿ya? Empiezan a tener dolores musculares, también mucha tensión con estos dolores musculares, que es el diagnóstico diferencial, empieza a caminar raro, alteraciones de la marcha, y también pueden tener, como les decía yo, estos cototos cálcicos a nivel de la piel, dolores articulares puede haber, con inflamación leve de la articulación, es lo que hace pensar muchas veces en el comienzo que puede tratarse de una artritis idiopática juvenil. Muchas veces se piensa y después se cambia de diagnóstico. Y también puede tener, cuando tiene compromiso del tubo digestivo, empezar a problemas para tragar. O sea, todos estos son el perfil de elementos que tenemos que tener en cuenta para pensar que tenemos que sospecharla. Ahora, el tratamiento en el fondo es multidisciplinario y que tiene que ver desde el punto de vista medicamentoso con el uso adecuado de los corticoides, usar el metotrexato en general, que tiene junto con el complemento con el corticoide bien indicado. Generalmente se prefiere iniciar con metilprednisolona, que en el fondo tiene mayor efectividad, y posteriormente pasar a prednisona, y usar el metotrexato también subcutáneo, después pasarlo oral, fisioterapia y terapia ocupacional para evitar las contracturas musculares y ayudar un poco al trofismo muscular. Ahora, cuando no anda bien en esa situación, también últimamente se ha empezado a instaurar tratamientos con terapia biológica, anti-TNF, también rituximab, y en el caso que no anda bien, entonces hay que usar ciertas otras drogas inmunosupresoras como la ciclofosfamida. Y hay una cosa que nunca hay que olvidar, que es el tema de la protección solar. Usar invierno y verano siempre, protegerse del sol y usar bloqueador. El pronóstico va a depender del curso. Hay cursos que son monocíclicos o policíclicos, o también es un curso continuo. Entonces, indudablemente, tienen peor pronóstico los que tienen estos cursos más agresivos. No todos los pacientes tienen el mismo pronóstico y la enfermedad cutánea grave se ha asociado a un peor pronóstico. También tiene peor pronóstico cuando se rechaza el diagnóstico y se rechaza el tratamiento, y cuando hay persistencia de la actividad
más allá de los 3 a 6 meses de haber instaurado el tratamiento. Y también cuando tienen estos anticuerpos específicos, anti-P155, anti-MJ o anti-MDA5, también en el perfil de laboratorio de los anticuerpos para miositis. Entonces, si están presentes eso, tendría un pronóstico mejor. En conclusión, entonces, estos cuadros son de causa desconocida, se da tanto en adultos como en niños, la diferencia que en adultos generalmente tiene mucho más compromiso muscular, menos compromiso de la piel y generalmente se asocia a cáncer, a neoplasia. Afortunadamente en los niños es muy excepcional que se pueda asociar a una neoplasia. Hay interacción de factores ambientales con factores genéticamente predispuestos. La inflamación vascular no solamente está limitada, como habíamos dicho, a nivel de los músculos y la piel, sino que también el tubo digestivo, los pulmones, al ojo, los riñones y el corazón. Y un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno es el mejor. Y tener en cuenta que existe la dermatomiositis amiopática, que es bastante difícil hacer el diagnóstico. El manejo también es un poquito más difícil, en la cual tenemos un compromiso dermatológico muy intenso con casi nada o cero compromiso muscular. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Ese es mi correo por si quieren hacerme alguna consulta y quiero agradecerles la invitación a este hermoso congreso.